Cartas de control para disconformidades o defectos. Un artículo disconforme es una unidad del producto que no satisface una o más de las especificaciones para ese producto. Cada punto específico en el que no se satisface una especificación resulta en un defecto o disconformidad. Por consiguiente, un artículo disconforme contendrá al menos una disconformidad. Sin embargo, dependiendo de su naturaleza y gravedad, es muy posible que una unidad contenga varias disconformidades y no se clasifique como disconforme. Como un ejemplo, podemos suponer que se están fabricando computadores personales. Cada unidad podría tener una o más imperfecciones muy pequeñas en el terminado de la cubierta, y puesto que estas imperfecciones no afectan seriamente su operación funcional, se clasificarían como conforme. Sin embargo, si estas imperfecciones son demasiadas, la computadora personal deberá clasificarse como disconforme, ya que las imperfecciones serían muy notorias para el cliente y podría afectar la venta de la unidad. Hay distintas situaciones prácticas en las que es preferible trabajar directamente con el número de defectos o disconformidades en vez de usar la fracción disconforme. Es posible desarrollar cartas de control para el número total de disconformidades en una unidad o bien para el número promedio de disconformidades por unidad. En estas cartas de control, por lo general, se supone que la distribución de Poisson es un modelo apropiado de la ocurrencia de disconformidades en muestras de tamaño constante. Esto requiere que el número de oportunidades o lugares potenciales para las disconformidades sea infinitamente grande y que la probabilidad de ocurrencia de una disconformidad en cualquier lugar sea pequeña y constante. Además, la unidad de inspección debe de ser la misma para cada muestra, es decir, cada unidad de inspección debe representarse siempre un área de oportunidad idéntica para la ocurrencia de disconformidades. Además, podrán contarse varios tipos diferentes de disconformidades en esta unidad, en tanto se satisfaga las condiciones anteriores para cada clase de disconformidad. Procedimientos con tamaño de la muestra constante. Considérese la ocurrencia de disconformidades en una unidad de inspección del producto. En la mayoría de los casos, la unidad de inspección será una sola unidad del producto, aun cuando no necesariamente siempre es así. Suponer que los defectos o disconformidades en una unidad de inspección ocurren de acuerdo con la distribución de Poisson, es decir, donde X es el número de disconformidades y C mayor a 0 es el parámetro de la distribución de Poisson. Se recuerda que tanto la media como la varianza de la distribución de Poisson son el parámetro C. Por lo tanto, una carta de control para disconformidades con límites 3 sigma se definirá como sigue. Suponiendo que se cuenta con el valor estándar para C, en caso de que estos cálculos produjeran un valor negativo para el límite inferior de control, se hace el límite inferior de control igual a 0. Si no se da un valor estándar, entonces C puede estimarse como el número promedio de disconformidades observadas en una muestra preliminar de unidades de inspección, por ejemplo, C promedio. En este caso, la carta de control tiene parámetros definidos como sigue. Ejemplo: en la tabla siguiente se presenta el número de disconformidades observadas en 26 muestras sucesivas de 100 tarjetas de circuitos impresos. Obsérvese que, por razones de conveniencia, la unidad de inspección se define como 100 tarjetas. Obsérvese que, por razones de conveniencia, la unidad de inspección se define como 100 tarjetas, puesto que las 26 muestras contienen 516 disconformidades en total. La estimación de C es igual a 19.85. Por lo tanto, los límites de control de prueba están dados por límite superior de control 33.22, línea central 19.85, límite inferior de control 6.48. En la siguiente gráfica se muestra la carta de control. El número de disconformidades observadas en las muestras preliminares se grafican en esta carta. 2 puntos se localizan fuera de los límites de control, las muestras 6 y 20. La investigación de la muestra 6 reveló que un nuevo inspector había examinado las tarjetas de esta muestra y que no reconoció varios de los tipos de disconformidades que podrían
haber estado presentes. Además, el número inusualmente elevado de disconformidades de la muestra 20 fue resultado de un problema en el control de la temperatura de la máquina de soldadura, el cual se reparó subsecuentemente. Excluir estas dos muestras y revisar los límites de control de prueba. La estimación de C se calcula ahora como C promedio 19.67 y los límites de control revisados son límite superior de control 32.97, línea central 19.67, límite de control inferior 6.37. Estos se convierten en los valores estándares contra los que pueden compararse la producción en el periodo siguiente.